Muy buenos días, mi nombre es Edgar Reyes. A continuación voy a hacer la presentación del mapa mental, actividad correspondiente al módulo 1 de Sociedad del Conocimiento. En este caso, el mapa mental lo he intitulado La enseñanza de la matemática en la era del conocimiento. Entonces, ¿qué voy a tratar acá? Son varios aspectos. Uno de ellos es comprender qué es la matemática. Otro es cuál es la visión de la matemática en el ámbito investigativo, cómo se puede enseñar las matemáticas en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, y finalmente la matemática, cómo puede ser cada vez más innovadora. Entonces comienzo. Mm, Recordemos que pues en este momento pues nos encontramos en una de las épocas o una de las eras de, la, de las tecnologías de la información que a la postre nos han redundado pues en una serie de aspectos un poco más enfocados en la parte del conocimiento cada vez más acelerado. Sabemos muy bien que la información, las tecnologías cada día van renovándose a pasos agigantados, pero resulta que eh, el conocimiento como tal se necesita cada día ser reconstruido. Entonces no es por demás que la matemática es una de las herramientas que hoy por hoy pues nos brindan esas posibilidades. Por tanto, una de las cosas que hay que entender es que la matemática es precisamente eso, nos permite comprender el mundo que nos rodea. Entonces, podemos decir que nosotros nos encontramos inmersos dentro de un mar de posibilidades. Por tanto, las ciencias básicas como son las matemáticas no pueden ser ajenas a esto. Por tanto, hay que entender que la matemática es una herramienta que nos permite entender ese mundo cibernético, ese mundo físico, ese mundo sociológico y ese mundo virtual en el cual nos encontramos nosotros inmersos. Por otro lado, pues la visión de la matemática se debe comprender como una actividad humana, una actividad donde se involucran todos los aspectos diarios del ser humano, donde en sí lo que se pretende es que ese hábito donde el hombre se desenvuelve, pues es un contexto donde requiere cada día más de resolver, solucionar, proponer y crear nuevas posibilidades para dar respuesta a las necesidades que se nos presentan hoy en día. Entonces las ciencias básicas de la matemática pues están también inmersas en otros campos como son la física, la biología, las sociales y en sí las mismas matemáticas. Entonces ahí podemos encontrarnos que la matemática dentro del ámbito social pues solucionar problemas de índole, de índole eh, psicológico, de índole socioacadémico, de índole pedagógico, bueno, en sí. En el campo de las mismas ciencias matemáticas, pues poder determinar eh, cálculos que hagan relación con las ciencias de la geometría, la física, la química. Por otro lado, la matemática también se encuentra vinculada en el ámbito investigativo, ya que pues hoy en día nosotros debemos de entender que la sociedad, la sociedad del conocimiento nos obliga prácticamente a que debemos buscar las maneras para poder enseñar las ciencias, para poder comprender también de qué forma los estudiantes o los jóvenes, los niños aprenden las matemáticas. Entonces uno de los retos es poder dar solución a eso o dar respuesta a esa forma como ellos aprenden y encontrar nuevas formas
de aprendizaje o de mejorar esas capacidades que pues sí el ser humano lleva, lleva dentro de sí para resolucionar diferentes problemas. Y pues la pregunta que nos surge es precisamente esa: ¿cómo enseñarles matemáticas? Considerándolo bien, creo que la matemática se debe enseñar desde el punto de vista de la modelación, ¿no? Sabemos que si uno no enseña la matemática con un propósito, pues se queda simplemente en cantidades, en cifras que no tienen ningún significado, que no tienen ninguna aplicación, que no tienen aún ningún propósito. Por tanto es necesario a enseñar la matemática pues desde un modelo, ya sea desde un problema, ya sea desde una situación que nos muestre cómo se resolvería, y partiendo desde esa propuesta se puede enseñar la matemática, ¿no? Entonces es necesario pues hacer ese cambio, ¿no? Antes de enseñar a sumar, por ejemplo, pues se tiene que primero mostrar la cantidad, ¿no? O sea, una cantidad que es algo que se puede palpar, algo que se puede evidenciar. Antes de enseñar a dividir, ¿qué se le puede enseñar a un niño? Pues enseñarle a repartir, a repartir unos elementos, a repartir unas cantidades. Entonces estamos enseñando de esa manera. Y bueno, en el ámbito de las ciencias o del ámbito de la tecnología, pues dentro del campo virtual nos encontramos con infinidad de programas que nos permiten usar para diversificar la enseñanza, para poderles mostrar de otra forma a los estudiantes cómo se puede enseñar la matemática a través del campo virtual, a través de los programas que nos ofrecen. Por ejemplo, el programa FED, que es una herramienta muy útil. Se originó por allá en el año 2002 en una universidad en los Estados Unidos. Un profesor la propone como una herramienta bastante útil para entender y enseñar las ciencias, ya sea la matemática, la física, la química, la biología, entre otras. Y por último, no podemos desconocer que la matemática no puede quedarse en solo una aplicación, sino que debe ser buscar nuevos objetos, buscar nuevos modelos, buscar nuevos elementos para enseñarla, ¿no? Entonces hay que diversificar en ese sentido. Entonces considero que esta es una de las formas que hoy en día la aldea global nos está desafiando a que no podemos segmentar las ciencias de la matemática y ocupar un solo ámbito, sino que debe propender porque sea diversificada en todos los campos del saber. Bueno, esa era mi presentación. Yo les agradezco. Muy amables. Gracias.